Buenas tardes a todos, el Señor les bendice, bienvenidos los que nos visitan por primera vez a Casa de Oración Zumpango, Casa del Señor, ¿verdad? Amén, Casa de Dios, Casa de usted. Pues vamos a orar, hermano, vamos a entrar a la palabra, acompáñenme a orar, acompáñenme a dar gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias porque tú has sido bueno, has sido grande con cada uno. Gracias por cada familia aquí representada. Sigue bendiciendo cada vida, cada hogar. Y Padre, que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones. Gracias por esta serie, la carne y el espíritu, Señor. Gracias porque hoy estamos viendo el fruto del espíritu, Señor. Y hoy la virtud de la paciencia, Señor. Sin dudar, todos necesitamos de esta gran virtud de la paciencia. Dame la gracia, el denuedo para compartir tu palabra, que no hable yo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porfa, si quieres, bájale un poquito. Ajá. Ok, ahí está. Gracias. El día de hoy, hermanos, estamos viendo el fruto del Espíritu, específicamente la virtud de la paciencia. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que necesitamos de esta virtud? Amén. Y ahorita se va a dar cuenta por qué. Quiero que vayamos a nuestro texto base, al libro de Gálatas, capítulo 22, versículo 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Gracias. ¿Ya lo tiene? Le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense, hermano, que ya acabamos el primer grupo de las primeras tres virtudes, que fue amor, que es el amor. Reconocemos que el amor es de Dios, y ese amor que Dios nos ha dado, ese amor ágape, nosotros lo debemos de manifestar a los que están alrededor de nosotros. Posterior a ello vimos gozo, el gozo en donde nosotros nos gozamos en el Señor a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias que tenemos alrededor. Y bueno, el gozo va acompañado de la paz, esa paz que proviene de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Y el segundo grupo, las siguientes tres virtudes, que son paciencia, amabilidad y bondad, son gracias o virtudes que dirigen nuestra atención al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está al lado de ti. Puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, el jefe del trabajo, los hermanos en Cristo, etcétera. Entonces, este segundo grupo, es importante entender que este segundo grupo de gracias o de virtudes, que es la paciencia, la amabilidad y la bondad, son gracias o virtudes específicamente que nosotros desarrollamos para relacionarnos con el prójimo. ¿Cuántos requieren paciencia? Amén. Amabilidad, ser bondadosos. Amén. Ok, el tercer grupo de gracias o de virtudes se refiere más directamente a uno mismo hacia con Dios. Después las vamos a ver, que es fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Pero habiendo examinado, hermanos, cada una, el día de hoy vamos a situarnos en lo que es paciencia. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, encontramos dos palabras griegas que traducen como paciencia. Yo les he dicho, hermano, que es importante poder hacer un exégesis, ir a la palabra original para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar. Ahora, ponga mucha atención. La primera palabra, cuando la Biblia, la Reina Valera o la traducción actual o la traducción que usted trae, pasa a la palabra paciencia o se escribe la palabra paciencia, tenemos que entender que en algunos versículos se ocupa la palabra hupomone. Esta palabra hupomone
significa permanecer debajo. Es decir, aquí paciencia en Hupomone es cuando uno soporta una carga, una prueba, es de cuando se refiere a la firmeza de uno ante circunstancias difíciles. Pero, diga conmigo, pero en Gálatas capítulo 5, versículo 22, encontramos otra palabra diferente en griego. Y la palabra que encontramos en Gálatas para paciencia es la palabra macrotumia, la cual el día de hoy vamos a ver. Hupomone ya le he explicado en otras ocasiones que es permanecer debajo de la prueba, es la paciencia, la resistencia debajo de la prueba, debajo de la adversidad, cuando estamos siendo probados. Pero macrotumia, que es la que se ocupa en Gálatas, que es la palabra para referirse a ese fruto, parte de las virtudes de ese fruto, la palabra macrotumia es un compuesto formado por dos palabras. La primera, macro, que significa largo. Y la segunda palabra es tumos, es decir, macrotumia. Macro de largo y tumos, que tiene que ver con pasión o temperamento. En otras palabras, paciencia significa largo temperamento. Digo conmigo, largo temperamento. Eso sí quiero que se lo aprenda. Mire, si no se aprenda macrotumia, Hupomone, esas palabras, no pasa nada. Pero lo que sí usted debe de entender, que paciencia como virtud del fruto del Espíritu es la palabra de largo temperamento. En otra definición, es la capacidad de mantener el temperamento durante mucho tiempo, pero un temperamento bueno, un temperamento agradable. Paciencia también se entiende como la persona que es capaz de soportar mucho dolor y sufrimiento sin quejarse. ¿Cuántos hay de esos aquí? A ver, todos reflexionaron. En fe, pastor. En fe, ¿verdad? Hay quienes dijeron algunos en fe. Pero fíjense, hermano, a mí me gustaría que usted analice, porque paciencia nos hace falta a todos. Nos hace falta. Hermano, como pastor yo necesito que paciencia, como esposo, como padre, como trabajador, usted igual necesita paciencia. Vuelvo otra definición. Paciencia es una persona o paciencia en esa virtud es alguien que es lenta para enojarse. Aquí ya nadie dice amén. Nos hace reflexionar. Paciencia tiene que ver con una persona que es lenta para enojarse mientras espera en Dios, provea consuelo y justicia ante la situación que está pasando. Es decir, cuando tú eres paciente, tiene que ver con soportar mucho dolor, con ser sufrido, con tener un largo temperamento, una persona lenta para enojarse, una persona que tiene mucho dolor y sufrimiento, pero no se queja. Mantiene un temperamento. Mire, hermano, yo reconozco que en algunos casos soy impaciente. Muchas veces, hermano, Dios nos prueba hasta con lo más básico, con la fila del banco o de las tortillas, o del centro comercial. O Dios nos prueba con nuestros hijos. ¿Cuántos somos pacientes con nuestros hijos? Ok, ¿cuántos somos de nosotros pacientes entre cónyuges? ¿Cuántas esposas son pacientes con sus esposos? No dígame, ¿verdad? No lo balconé. ¿Cuántos esposos son pacientes con sus esposas? ¿Cuántos entre nosotros podemos ser pacientes? Entonces, hermano, ya que es un fruto del Espíritu y que nosotros hemos nacido de nuevo, podemos desarrollar paciencia. Alguien que no ha nacido de nuevo no desarrolla esta paciencia de macrotumia, no. Pero todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que son hijos de Dios, por consecuencia desarrollan macrotumia, largo temperamento. Hermano, lo contrario a la paciencia puede ser ¿qué? Nerviosismo, la impaciencia, el nerviosismo. Estás hablando con alguien y ya te estás moviendo. Miren, a mí mi esposa luego me
me regaña, me llama en el buen sentido la atención cuando yo platico con alguien. Porque como soy una persona que me gusta estar en la iglesia, estar viendo qué está pasando, a veces cuando hablo con alguien podría ser una falta de respeto al no ser paciente porque estás hablando y estás volteando. O estás viendo el teléfono o el reloj. Eso no es ser paciente. Cuando estamos hablando con nuestra esposa y volteamos a ver el celular, no es paciencia. Eso te está, fíjense, eso está dando a entenderte a ti que no eres paciente. O que no te interesa que la plática. Yo también he aprendido mucho, hermano. Cuando mi esposa y yo así hacemos algo impaciente, nos volteamos a ver y me hace así que guarde el teléfono o cuidado cuando estamos hablando con otra persona. Y hasta entre nosotros, cuando vas a tratar un asunto, mira, deja lo que podría que distraerte. Pero ¿saben qué, hermano? Que las distracciones no es como lo principal es el corazón, que no hemos desarrollado macrotumia, que no hemos desarrollado un temperamento largo, que no hemos desarrollado, hermano, esa virtud de ser pacientes. Hay gente, hermano, que ha esperado una promesa por largos años. Eso es paciencia. Si Dios te ha prometido a ti algo, si Dios te ha prometido a ti una palabra, te dio una palabra, te dio un llamado, te dio un servicio, pero está tardando, entonces el Señor te está enseñando ¿qué? Paciencia. Hace unos días platicaba con un amigo, servidor, que él tiene un llamado, es un llamado genuino al pastorado, es un llamado genuino a predicar la palabra. Él tiene pues casi nuestra edad y bueno, yo llevo ya como pastor 10 años, empecé joven, pero de repente lo veo que se impacienta y en esa impaciencia Dios lo prueba. Lo más es que cuando Dios nos prueba a uno, nos agarra ¿qué? Parejo a los que estamos alrededor del que Dios está probando. Muchas veces con nuestros esposos podemos ser impacientes. ¿Y qué creen? Dios nos prueba. Si ustedes le preguntaran a mi esposa cuánta paciencia te da conmigo, bastante. Con el simple hecho, mire hermano, por más que me pone un bote de la ropa sucia, no sé, tengo un mal ahí, siempre al lado de mi cama. Pero ella está desarrollando ¿qué? Impaciencia. Yo tengo que trabajar en otra área. Pero de la paciencia. Gracias. Pero de igual manera, a lo mejor Dios quiere trabajar la paciencia contigo y provoca circunstancias con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo, que te tengan en esa espera. Paciencia. Yo he visto, hermano, matrimonios que Dios, hermano, les enseña la paciencia y pasan pruebas difíciles. Con un hijo joven que se apartó del Señor, con un esposo, entre esposas, entre ellos mismos. Y a veces el Señor lo que está trabajando en ti es esta virtud. Claro, está trabajando todo el fruto. Cuando el Señor trabaja todo este fruto, hace 8 días hablábamos de la paz, pero en la paz, y qué bonita predicación, qué bonita enseñanza. No porque Dios la haya dado, sino por lo que Dios nos habló, por lo que Dios ministró. Pero hermano, la paz requiere ¿qué? Paciencia. Imagínense, hermano, cuando usted ya desarrolla todo el fruto del Espíritu, es una persona que ahora sí camina en el Espíritu Santo. Y no hablo de lenguas, de dones, aunque son parte de este llamado, ¿verdad? Entonces, hermano, macrotumia, quiero decir, lo contrario es nerviosismo, desánimo. ¿Qué tal el desánimo? Eso es contrario a la paciencia. Cuando tú no aprendes a esperar en el Señor, entonces viene ¿qué? El desánimo. El desánimo, hermano, es algo que viene natural, porque cuando estamos esperando, yo te voy a poner un ejemplo. Tú estás esperando a lo mejor un dinero, una respuesta, un cambio laboral o X
lo que tú, o una sanidad, y a veces el Señor no la permite. Y viene que el desánimo. Pero lo contrario, hermano, tiene que ser que la paciencia. ¿Qué tal, hermano? Algo contrario a la paciencia es el deseo de vengarse. Es que, pastor, él me hizo, perdónalo, pasa por alto. No, pastor, pero es que ya son varias. Pues sí, ¿qué te dicta tu corazón? Hasta a veces, no, pues que se la tengo que regresar. ¿Que no he oído ojo por ojo? ¿Qué? Diente por diente. El deseo de vengarse, el deseo de... Y luego el pastor te dice, no, haz lo contrario, ve y pide perdón tú. Pero pastor, ¿por qué yo? Porque eso es paciencia. Eso es amor. Amén. Ahora fíjense, hermano. Otra de las cosas que es contraria a la paciencia es que Dios, hermano, no quiere que sus hijos vivan intranquilos. Alguien, hermano, que es ansioso, que es intranquilo, entonces refleja paciencia. Y bueno, hermano, yo he tenido a veces intranquilidad, como que mire, Dios ha forjado mucho la paciencia, pero la sigue que forjando en mi vida. Eso te hablo en mi vida. Y la seguirá. A veces el Señor nos pone retos, pruebas, en los cuales prueba la paciencia. Pero fíjense, hermano, cuando somos contrarios a ser pacientes, entonces vivimos intranquilos. Tú vives intranquilo. Vives de una manera donde no hay paz en tu corazón. Entonces la paciencia te roba la paz. La falta de paciencia te roba la paz. Y bueno, la paz es que un fruto es parte de es la virtud, también es una virtud de ese fruto del Espíritu. Entonces, hermano, Dios no quiere, más bien Dios quiere disipar el desánimo, sustituirlo por esperanza, por paciencia, y no debemos de vengarnos, sino debemos que amarnos los unos a los otros. Voltea a ver a tu esposa y dile, mira, voy a orar por paciencia. Voy a orar por paciencia. Voy a ser paciente, ¿ya? Ok. Ahora fíjense, regreso y vamos a ver ejemplos de paciencia. El primer ejemplo, hermano, el primer ejemplo de paciencia, sin dudar lo que es el Señor. ¿Cuántos lo reconocen? Amén. Quiero hablar, hermano, del primer ejemplo de paciencia, que es nuestro Dios. Dios, hermano, en Primera de Pedro capítulo 3, verso 20, Primera de Pedro capítulo 3, verso 20, ve lo que dice. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. En otras palabras, hermano, Dios fue paciente con la generación de Noé. Muchos de nosotros pensamos, ¿por qué Dios dejó ir su ira, su enojo ante la generación de Noé? Porque a través del diluvio que duró 40 días, ¿qué pasó? Inundó toda la tierra y murieron. Solo 8 se salvaron. Pero no fue así, hermano. La Biblia nos enseña que el Señor fue paciente en los tiempos de Noé. Desde tiempos atrás, el Señor era muy paciente. Ahora, hermano, Dios ha sido paciente en los tratos con la nación de Israel. Hasta el día de hoy, Israel sigue en un trato especial. Pero, hermano, Dios fue muy paciente con la nación de Israel. Nehemías 9, versículos 16 y 17. Y vamos a encontrar cómo ahí Dios fue paciente con la nación de Israel. ¿Ya lo tiene? Nehemías capítulo 9, versículos 16 y 17. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Fíjense, hermano, esa generación. Y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo
para volverse a su servidumbre. Pero tú, fíjense hermano, lo que dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Además, versículo 18, sí, ¿verdad? Seguimos ahí, ¿verdad? Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, lea el 19, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para tu sed. Los sustentaste 40 ¿qué? Años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por su paciencia? Hermano, la paciencia de Dios sigue vigente el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo cuando leo digo, Señor, 40 años lo sustentaste en el desierto. Mire, hermano, por mucho que te duren unos zapatos de buena calidad y de esos matavíboras, como decimos aquí, ¿cuánto te pueden durar? ¿7, 10 años? Ellos, hermano, no cambiaban sus vestidos, sus zapatos, siempre el Señor proveyó, siempre los sustentó, fue paciente a pesar de su dureza, a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo era el pueblo. Mira hermano, hoy estamos igual, somos a veces un pueblo duro de servir, con todo respeto, a veces somos tercos, con todo respeto hermano, a veces somos hermano duros por cualquier circunstancia. Pero nosotros, hermanos, no podemos tener ni paciencia para el hermano que a lo mejor sin querer no nos saludó. O no podemos ser pacientes para con nuestra esposa, nuestro esposo. Aprendamos. Sigo en el ejemplo de Dios. Dios sigue siendo paciente hoy. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Y vamos a ver cómo el Señor sigue siendo paciente. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Voy a darle lectura. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Y luego lea la siguiente frase. 1, 2, 3. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias. Mire hermano, podríamos pensar que Dios tarda en venir. Claro, cada día está más cercano el día del Señor. Pero el Señor es paciente, porque el Señor, hermano, quiere que todos nuestros alrededores conozcan de Él. Quiere que aquel hijo o hija que se apartó del Señor pueda regresar nuevamente a los pies de Cristo. Aquel cónyuge, sea esposa o esposo, que esté separado de Cristo, el Señor es paciente para que él venga y pueda reconciliarse con el Señor. La pregunta es, nosotros como virtud de la paciencia, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, hermano, como personas que debemos de tener la virtud de la paciencia, aprendamos del que tiene paciencia, que es nuestro Señor. Primera de Timoteo
yo le voy a leer, es un texto paralelo, 1 de Timoteo 1:16. Dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos dicen lo mismo? Amén. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Cuántos, hermanos, hemos recibido esa paciencia y misericordia de Dios? Amén. Amén. Aquí estamos. Ahora, ¿cuál es el propósito de su paciencia? Bueno, en el Señor tiene un propósito específico. Número 1, el propósito de la paciencia de Dios es para salvación de nosotros. Ese es el primero y gran propósito. Hay más propósitos, pero el primero y gran propósito de la paciencia de Dios es para salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, ¿cuántos, hermanos, reconocemos que la paciencia de Dios es para nuestra salvación? Amén. Ok, otro propósito, hermano, es para que seamos llevados al arrepentimiento. En Romanos capítulo 2, verso 4, dice lo siguiente: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, ese es otro propósito, el arrepentimiento. Ok, quiero hacer una pausa y aplicar todo esto a nuestra vida. Fíjense, muchos de nosotros pensamos que la justicia de Dios no va a venir a nuestra vida, pero tarde o temprano, ¿qué? Va a venir. Dios es misericordioso, Dios es paciente. Y Dios espera, hermanos, que podamos arrepentirnos de nuestros mal caminos. Dios espera, hermano, que ese arrepentimiento, hermano, no solo sea para salvación o para nacer de nuevo, sino también ese arrepentimiento, hermano, quiere que cambiemos nuestras actitudes. El Señor espera, hermano, que podamos nosotros no menospreciar las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad. ¿Por qué? Porque de ahí emana también que nosotros podamos entender que debemos de cambiar. Porque un día el Señor vendrá. Y un día el Señor, hermano, pagará a cada uno lo que le corresponde. Claro, nosotros estamos salvos, libres de la ira de Dios. Pero, hermano, las recompensas que vienen en Corintios, hermano, esas recompensas, esas medallas, muchos cristianos, hermano, pasarán de panzazo, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque nunca cambiaron, porque siempre tuvieron la misma actitud, nunca fueron pacientes, siempre fueron impacientes con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con la gente. Siempre fueron vengativos. Y la venganza no habla solamente de lastimar físicamente a alguien, sino con la actitud, con el pensamiento, con las intenciones del corazón. Pero no menospreciemos entonces las riquezas de su benignidad y de su gran paciencia. Otro propósito, hermano, de la paciencia de Dios es para que los que le temen guarden sus mandamientos y nos deleitemos en su misericordia. ¿Cuántos reconocimos hace 8 días que las misericordias de Dios son nuevas cada día? Amén. Vuelvo a repetir, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Amén. Ok, ponga mucha atención. Salmo 103, en el Salmo 103, versículos del 8. Está largo, pero es importante darle lectura hasta el 18. Dice lo siguiente. Sígame ahí. Es importante leerlo porque nos enseña acerca de la misericordia y la clemencia y que Dios es clemente para con nosotros.
Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande ¿qué? De misericordia. Yo alabo al Señor por eso, hermano. Todos los días necesitamos de su misericordia. Versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. No hay necesidad de explicación. Ahora, vamos a ver otro ejemplo de paciencia. Usted dirá, pastor, pero es que Él es el Señor. Y uno de sus atributos es la paciencia. Pero ahora vamos a ver a David, el rey David, de manera muy general. Porque cada uno de nosotros, hermano, tiene sus tratos, sus formas en las cuales Dios quiere tratar la paciencia. Pero vamos a ver en David. Todos conocemos cómo David fue elegido por el Señor, ¿verdad? Pero antes de David, hermano, y durante la elección de David había un rey llamado ¿quién? Saúl. Ok, muy bien. Saúl había hecho varios intentos por matar a David. Todo esto lo podemos ver en Primera de Samuel. No vamos a ir porque son textos muy amplios y yo lo único que quiero es sacar de ahí el principio de la paciencia de David. Fíjense, David, hermano, tuvo varias oportunidades de matar a Saúl, quien Saúl le perseguía y quería matarlo por muchos días y por mucho tiempo. Ahora, ¿por qué Saúl quería matar a David? Bueno, en Saúl hubo un corazón malo, hubo un corazón de envidia, de celo. Todas las obras de la carne que estudiamos estos días estaban en el rey David. Pero David, hermano, estaba siendo tratado por Dios. David estaba siendo moldeado, perfeccionado por nuestro Dios, así como usted y como yo. David, hermano, se cuenta que cuando David estuvo en la cueva donde estaba Saúl dormido, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, de vengar, de decir, yo aquí lo tengo. Es más, hermano, esta fue la imagen: Saúl y su ejército dormido y David parado al lado de él, viéndolo. Muchos de nosotros, hermano, podemos decir, ay, bueno, pero pues era el rey David. Pero David era un hombre que común, como usted y como yo. Claro, dice, la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, pero así como David tuvo muchos aciertos, David tuvo muchos errores. Fíjense, hermano, David podría haber dicho, es que estoy en mi derecho, yo soy el nuevo rey, soy el ungido, se me profetizó, él me persigue, me quiere matar. Y aquí tengo la oportunidad. David pudo, ¿a qué voy con esto? Que David pudo justificar haber matado a Saúl. Pero David, hermano, fue paciente. Entregó su causa a Dios. Hermano, cuando tú estés pasando por una situación la cual estés perdiendo la paciencia, entrégale la causa a Dios. Dios, tú prometiste, Señor, no puedo vengarme por mí mismo. Hermano, en otra ocasión, dice la palabra de Dios que en el campamento, en Primera de Samuel capítulo 26,
En el versículo del 1 al 25, tuvo otra oportunidad David, hermano, de poder matar a Saúl. Pero hermano, David sabía que Saúl era un rey que también fue ungido. Él demostró, hermano, respeto al rey Saúl. Demostró, hermano, el verdadero significado de la paciencia. En otras palabras, David fue lento para vengar sus agravios o los agravios. ¿Qué te han hecho en esta vida, hermano? ¿O qué cosas podrías decir tú hoy que te quitan la paciencia? O que tú dices, que pastor, ore por mí porque no tengo paciencia. ¿Qué es? Yo no sé, cada uno. Yo tengo mis luchas, usted tiene las suyas. Pero podemos demostrar paciencia como el rey David. Lento para vengar los agravios. No, pastor, es que tú no sabes cómo me habla. Mire, hermano, yo tuve un jefe, antes de dedicarme de lleno al ministerio. Yo tuve un patrón que nos hablaba hasta con groserías. Y nos faltaba el respeto y a veces hasta nos humillaba. Y pues muchos no lo querían. Pero Dios me probaba a mí, porque yo ya conocía del Señor. Yo ya decía, fíjese hermano, yo ya decía que quería estar en el Espíritu, que quería caminar conforme a la voluntad de Dios. Bueno, el Señor me probó. Y yo recuerdo que este jefe que tuve, pues nos hablaba durísimo. Y muchos hermanos eran impacientes, renunciaban. Y yo decía, Señor, dame paciencia. Muchas veces pudimos caerle, grabar, subirlo hacia más arriba, o qué sé yo. Pero el Señor, hermano, trabajó mi paciencia. Hace unos días les platicaba, ¿verdad? Que pues, eventualmente doy unas clases todavía. Y me pusieron niños chiquitos, de preescolar. Primero, segundo y tercero de preescolar. Y yo tiene días que a mi esposa le decía, ¿sabes qué? Lo único que ya no soy muy paciente, yo todavía le decía, ¿no? Mis impaciencias. Dice, son los niños pequeños. Y al mes, el Señor me prueba, me habla mi directora y me dice, profesor, le vamos a quitar a estos grupos y necesitamos que nos apoye en preescolar. Y yo así dije, no. Yo dentro de mí decía, no, Señor. Bueno, todavía no acaba el trato. Espérense. Llego a mi primer clase. Y bueno, hermano, yo como profesores debemos de tener nosotros un profesionalismo y aparte también una ética profesional. ¿Están de acuerdo? O sea, si tú no eres profesional y no tienes ética en tu trabajo, entonces algo está pasando ahí mal, que no estás dando testimonio. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues yo dejé mi deseo, mi impaciencia y dije, bueno, voy a trabajar, llegué con mis actividades, pero me tocaron dos niños. Hoy, hermano, todos los niños, en la verdadera inclusión, porque la inclusión no es lo que ustedes están escuchando, que es esa falsa inclusión. En la verdadera inclusión, hermano, todos los niños tienen derecho, ¿qué? A la educación. Independientemente si el niño tiene un problema de motriz, un problema conductual. Y hay un grupo que hay 3 niños donde los niños tienen TDAH. Y bueno, a nosotros como como profesores, aquí voy a hablar, pues nos enseñan a trabajar con estos pequeños. Pero se requiere ¿qué? Mucha paciencia. Entonces todavía el Señor a mí me regresó a trabajar con chiquitos y todavía cuando me pasan el listado y me dice, profesor, este niño y este niño están en tratamiento, están en tratamiento y están en el proceso de identificar cuál es el problema que tienen. Pero de momento hay que atenderlos. Y fíjense, hermano, los tenemos que atender
de una manera adecuada y profesional. A pesar de que podamos ser impacientes. Aquí, hermano, las maestras, fíjense, en Querétaro y aquí, mi esposa y yo hemos hablado con las maestras, que cuando nos llegue ese tipo de alumnos, hermano, porque puede ser mi hijo, puede ser tu hijo, puede ser cualquiera, debemos que ser pacientes, tener la virtud de la paciencia. Hace unos días, hermano, en Querétaro teníamos que tratar un asunto. Allá tenemos igual un pequeñito y la maestra, pues les dijimos, tienen que ser pacientes. Este pequeñito mordió y pues fue una mordida o no sé qué hizo. El detalle es que hizo algo. Y yo dije, a ver, con profesionalismo. Aunque sé que ustedes son maestras voluntarias de escuela dominical, de iglesia, pero tenemos que hacerlo ¿qué? Correctamente. Y sin duda, hermano, que el Señor nos muestra paciencia. Entonces, bueno, ese es mi caso, ¿no? Ahora, cada que salgo, cada que voy, es algo personal, porque yo admiro a las maestras y a las de preescolar, las que están en cunero, mi respeto. Porque yo veo a las maestras y digo, híjole, qué valientes, qué paciencia, qué amor hacia los niños. Porque hay papás que ni sus hijos los son pacientes. Para empezar, porque se diga, ay, ¿a poco sí? No, pues si usted mismo, hermano, a veces no es tan paciente con sus propios hijos. Ahora imagínate en las escuelas donde se reúnen 20, 25 niños. Y yo les reconozco, siempre a las maestras de preescolar, de primaria y secundaria, pero a las de preescolar o maternal se les reconoce su paciencia. Bueno, cada que yo salgo, y hasta mi esposa me dice, ya, porque ya nada más me ve que empiezo ahí, ya llegó mi hora. Pero me dice ya, pues ya, tranquilo, ora al Señor. Y sí es cierto, me voy todo el camino, me voy en la camioneta hacia el centro de Zumpango a llegar a la escuela y voy orando, Señor, dame gracia, ayúdame. Tengo a uno de ellos, ya hasta lo quiero, hermano. Ya, o sea, lo traigo aquí colgado. Yo traigo un silbato y silba mi silbato y se imaginará, o sea, todo, y yo, pues aquí se llama Saulito, así, digo, no hombre, y aquí lo traigo. Y eso es un caso especial, hermano. Pero hermano, si yo no le pido paciencia al Señor, pues llegaría y hasta sería que grosero. Y a veces así somos, como no somos pacientes, somos groseros con nuestro cónyuge. Los evitamos. No, ni te acerques, no, vámonos. No, pero ¿cuántos requerimos paciencia? Amén. Ahora, no es cualquier paciencia, no es la paciencia que el mundo da. Porque a lo mejor en el mundo, pues aguantas al patrón. A lo mejor las maestras de preescolar, pues, porque quieren su trabajo y para no ser una llamada de atención o despedidas de su labor como docentes, pues tratan de ser pacientes. Pero cuando salen, pues no sabemos cómo se expresen, ¿verdad? O cómo terminen. Pero la paciencia de Dios es una paciencia genuina. Es un amor, un macrotumio, un largo temperamento. Que no importa si es agravado, no importa si hay dolor, si estamos siendo ofendidos nosotros. Hace poquito le platicaba a mi esposa que pues un niño de preescolar, este no es ningún problema, este es rebeldía, este es desobediencia, ¿no? Consentido está el niño. Entonces le quitó la pelota a otro niño y se la quité y se la di. No, hijo, este es de él y tú tienes la tuya. ¿Y sabes qué me hizo? Me escupió. Entonces dirá, ay, pues, pero pues hay que ser pacientes, hermano. Pues ya nada más agarra, pues, le llamas la atención. Pero no podemos hacer ¿qué? Más. Ahora, ok, lo que yo te estoy platicando no es como para que, ay, si vamos a orar por el pastor. No, le falta paciencia. No. Ese es porque ese es el trato que Dios tiene conmigo ahorita. Estoy hablando de la paciencia. Y tiene un mes, ¿verdad? Que me cambiaron los horarios.
y dices tú, bueno, otros dicen, no, yo ya le hubiera dado, pues, una buena nalgada, pues sí, pero no soy su padre. Y tenemos que ser, ¿qué? Pacientes. Y yo, hermano, si cada uno de nosotros tiene su gimnasio particular para entrenar la paciencia. Puede ser un hijo, puede ser un hermano en Cristo y que lo tienes ahí cerca. Ay, dices, ay, Señor. A veces oras, ilumínalo, ¿o qué? A ver, si te sabes eso. Eso no es bíblico. Bueno, la necesidad para eso, hermano, termino. ¿Cuántos entonces reconocemos que tenemos necesidad de paciencia? Amén. De paciencia. Yo reconozco. Y en estos días más, ¿no? Ok, fíjense, hermano, cómo en la parábola del siervo despiadado le faltó ser paciente al que habían perdonado. Mateo 18. Ya vamos a ir cerrando para poder entender la necesidad de la paciencia. Mateo 18, 32 al 35. Dice la palabra: entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste. Entonces, bueno, ok, vamos a poner aquí un principio. Aquí el siervo malvado le habían perdonado ¿qué? Una deuda muy grande. Hermano, era una deuda de millones. O sea, si lo transformamos a los pesos o dólares, eran millones. Era una deuda grande. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. O sea, fue paciente. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Luego, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Pero hermano, cuando alguien viene y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Y le digo, y le digo, sí, adelante. Me dice, no, es que vengo, fíjate que el hermano fulano de tal, o mi esposo, o mi hijo me hizo esto. No lo puedo perdonar, es muy grave. Y fíjense, hermano, en algunos, aquí, y bueno, lo digo con respeto, no en evidencia jamás lo vamos a decir. Pero algunos de ellos mismos que piden consejería, les hemos dado consejería y han pasado por pruebas o pecados mayores en los cuales Dios, o sea, no yo, sino Dios les ha perdonado. Y cuando vienen a mí y decir, es que no puedo perdonarle, es que me cuesta mucho, entonces digo, a ver, ¿qué pasa? O sea, si Dios a ti te perdonó un pecado que comparado a lo que tú no puedes perdonar más grave, entonces algo pasa, no has entendido que tú también debes de ser ¿qué? Misericordioso y perdonador. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle a mi esposa, no, yo no te voy a perdonar? No me hiciste desayunar hoy en la mañana, no, voy sentido. Pero yo, ha habido veces que no le he dado ¿qué? Gasto. Y Dios, perdóname. Es que pues, hoy no quise trabajar. Y Dios nos perdona. ¿Cuántos Dios nos ha perdonado? Amén. Y a veces no queremos perdonar. O bueno, hay pecados como pues la mentira, el robo, la infidelidad. A mí fíjense, hermano, yo te voy a decir, a mí Dios me ha perdonado pues cosas que cuando yo tengo que perdonar, a veces, Señor, yo ya te perdoné eso. Tú perdona. A mí hay hermanos que me han perdonado deudas. No voy a decir, porque ahí el pastor no, y cuando a mí me deben, fíjense, cuando a mí me deben,
Y estoy ahí y hoy no tengo ni cara. Porque a mí me perdonaron una... Fíjense, hermano, mi casero, el que me renta es bien paciente conmigo. Yo creo que yo ya es bien paciente. Y yo rento una casa también, rento dos. Una en Guadalajara, donde estamos, y una aquí en Zumpango. Y pues todos cuando es el día de renta, todos estamos bien presentes, ¿no? Así de allá es renta, ya le digo, ¿ya te depositaron? A mi esposa es la que recibe los depósitos. Y me dice, no, te voy a mandar mensaje. Pero después me acuerdo que yo también me tardo hasta 2 semanas. Y ahí, a ver, la pregunta es, hermano, ¿a ti Dios te ha perdonado cosas? Sí. ¿Estás dispuesto a perdonar, a ser paciente con el que te debe? Y no hablo de economía, a lo mejor con el que te debe hasta respeto o un saludo. Así como que, hermano, me debes 10 saludos siempre, nos vemos en la iglesia y me evades. ¿Qué pasó? ¿Qué te hice, hermano? Antes éramos amigos, antes comíamos juntos y ahora ya nada. Hasta veo que me haces como que me va. Entonces, hermano, hay que perdonar. ¿Sabe, hermano? Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 y 13. ¿Ya lo tiene? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos hay de Dios aquí? Amén. Ok, ahora viene la aplicación. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y todos juntos para que vean que no lo dije yo. El versículo 13. 2, 3. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, mi hermano, ya no venga conmigo, o si viene conmigo y lo regreso y le digo, pues ahora tú busca y pídele perdón aunque tú no hayas hecho nada, pues lo vas a obedecer. Porque si tú vienes conmigo por una queja contra otro, pues yo te voy a llevar, mira, dice la palabra que seas misericordioso, que seas benigno, y es el que sigue, el que es ser benigno. Y está bien bonito el tema, hermano. Ya se preparó. Bueno, lo digo yo, porque usted los hace. No, pero es algo que yo aprendí nuevo de esa palabra en este estudio que tuve. Fíjense, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Dile a tu hermano que está atrás a un lado, voy a ser paciente, voy a ser misericordioso, voy a ser benigno, voy a ser humilde. Entre servidores necesitamos. Entre servidores necesitamos ser pacientes, ser humildes, de misericordia. Amén. Bueno, regrese acá, ¿verdad? Como que ya algo moví ahí, ¿verdad? Bueno, regresemos de este lado. Efesios. ¿Sabe usted, hermano, que la paciencia como virtud es necesaria para mantener la unidad? Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia unida. Aquí han entrado, ha llegado familias, se han retirado familias, unas por causa nuestra, por causas de falta de paciencia, de comprensión, otras no, bueno, por causas pues diferentes, ¿no? Pero vamos a Efesios 4 del 1 al 3. Efesios capítulo 4 del 1 al 3. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya se dio cuenta, hermano, en el versículo 2, no va a hablar de pastores, no va a hablar de evangelistas, no va a hablar de talentos ni de dones, sino la vocación con que fuimos llamados es la siguiente. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Amén. Sin paciencia, hermano, los pecados que cometemos los unos con los otros, hermano, nos van a destruir, van a romper la unidad. Lo vuelvo a repetir, hermano. Si no somos pacientes, si no desarrollamos la virtud de la paciencia y después de la benignidad y de la humildad, hermano, los pecados que cometamos entre nosotros, ¿cuáles pecados? Pues a lo mejor el enojo, la molestia, la mentira, la falta de perdón. Todo ello, hermano, va a destruir la unidad entre nosotros. Va a destruir, hermano, familias, relaciones. Miren, hermano, yo he tenido errores, y errores no graves, y fíjense, hermano, he perdido amigos, y les digo amigos porque han sido mis amigos, y los he perdido porque no perdonaron mi error, porque recalcaron más en el error, justificándose, siendo bíblicos y dejando toda humildad, mansedumbre y soportándonos con paciencia. Y luego pues yo les decía, bueno, pero pues ustedes también se equivocan, ¿no? No, nosotros no. Y yo decía, bueno, pero ya se dio cuenta, hermano, ¿cómo usted puede perder amistades cuando no hay humildad, cuando no hay mansedumbre, cuando no nos soportamos con paciencia los unos a los otros en amor? Y no estoy hablando de nadie en particular, hermano. Bueno, yo sí sé quiénes los considero mis amigos, ya no, para ellos ya no, pero fueron por errores. Luego platico con un diácono de aquí, le digo, pero es que fueron errores humanos, me equivoqué, ok, pero ¿qué pasa? No hay humildad, no hay mansedumbre. Mira, hermano, si yo amo, bueno, aquí tocó a Moshe, a Rafa, a los que estamos aquí, y los considero a cada uno mis amigos, y si hay algo que hacen ustedes, pues yo debo ser perdonador, paciente. Pero ustedes también conmigo digan, pastor, vamos a ser pacientes con usted. Yo también con ustedes, hermano, porque es mutuo, porque no es fácil. Pero acordarnos que humildad, mansedumbre, paciencia, misericordia. Esa es la vocación, hermano, a la cual fuimos llamados. El pastorado es el ministerio que Dios me dio, pero la vocación a la cual fui llamado es ser hijo de Dios. Y ser un hijo de Dios es manifestar el fruto del Espíritu Santo. Pero si yo antepongo mi ministerio, mi lugar, mi púlpito, mi predicación, antes que la humildad, que la mansedumbre, que la paciencia, hermano, esto viene a ser hueco. Esto no trae poder, porque no trae ese respaldo moral de poder vivir la mansedumbre, la paciencia, el perdonarnos. ¿Tú cómo puedes hablar de que eres paciente? Pues si ni aguantas nada. Hermano, lo contrario a temperamento largo es un temperamento corto, en un mexicanismo de mecha corta, para que me entienda. No, pastor, es que yo soy de mecha corta. Bueno, fíjense, ¿cuántos de aquí, y voy a poner aquí el ministerio del diaconado de mis hermanos que se están formando en diáconos? Levanten las manos los diáconos que se están formando. Amén. Ok. ¿Cuántos, aparte de ellos, de los que están aquí, anhelan un ministerio? Bueno, ¿sabía usted que la paciencia es necesario para el ministerio pastoral, para la diaconía, para los maestros y predicadores del evangelio? ¿O los evangelistas? ¿Sí? Los evangelistas no es fácil, hay que ser pacientes cuando te doblan el papelito y lo tiraron, cuando no te ponen atención, cuando nada más te dan el avión. Se requiere paciencia.
Como pastor, hermano, requerimos paciencia. Cada domingo hay así, los diáconos, siempre les digo, a ver, arréglenlo, pero sean pacientes, con toda paciencia que y doctrina. Pablo a Timoteo le dice, Timoteo, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pero ve, dice, redarguye, reprende, exhorta. Bueno, hasta ahí dice, está bueno el ministerio pastoral. Nos redarguye, reprende, exhorta. Pero después dice, con toda paciencia y doctrina. ¿Qué tiene que ver la paciencia y la doctrina? Paciencia, tardo en enojarte, sé paciente en el proceso de cada persona, pero con doctrina, con enseñanza, con la palabra, no con tus argumentos, no con psicología humana, sino con la palabra, pero siendo pacientes. A veces las consejerías, fíjense, es difícil porque luego muchos esperan que la consejería resuelva los problemas. Y tanto el que viene a consejería no es paciente, como el pastor no es paciente. Dice, no, creo que no hay forma contigo. Creo que no vamos a, o sea, dice la palabra, dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento, redarguye. Si estás en casa, redarguye. Si estás comiendo con un hermano, redarguye, reprende, exhorta, pero con toda ¿qué? Paciencia y doctrina. Entonces, diáconos que se están formando, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. No digas, pastor, ahí le dejo el ministerio, ya no pude. Renuncio. Pablo, hermano, el mismo Pablo había demostrado ejemplo cuando al mismo Timoteo le dice, pero tú has seguido mi doctrina, Timoteo, mi conducta, mi propósito, mi fe, y luego habla mi longanimidad, amor y paciencia. O sea, el mismo apóstol Pablo le enseñó con su vida al joven Timoteo, que era un joven pastor. Me considero yo un pastor joven, tanto en edad como en experiencia, pero hermano, tenemos pastores arriba de nosotros. Yo doy gracias a Dios por la vida del pastor Chuy, del pastor Daniel, del pastor Carlos Olivares, que siempre están al pendiente de nosotros como iglesia. A lo mejor usted no los ve aquí, y bueno, llegará el tiempo en que podamos invitar y tener a esos pastores, pero su ejemplo, hermano, a mí, pues me enseña de la misma manera a ser pacientes. La otra vez estábamos reunidos, algunas parejas de los servidores, y pues ya así como que ya se había acabado la plática, y de repente empezamos a buscar en el video de Casa Oración México unos videos que salen de cuando ellos se cambiaron de un auditorio al otro. No sé si alguien los ha visto, de cuando sale, bien jovencitos. Pastor Chuy sale con sus hijos en brazos y todo. Y cuando empezamos a ver esos videos, pues todos así nos dijimos, no, pues qué pacientes. Porque lo que hoy tienen, lo que hoy se ve, pues fue algo así como lo que estamos iniciando nosotros. ¿Cuántos de ustedes van a ser pacientes con el auditorio? Unos se rieron así como, pues, amén. Sabía, hermano, que hay gente que ya no quiso seguir aquí en el terreno, y a lo mejor pues se entiende, se comprende por la inclemencia, la hostilidad. Pero yo digo, bueno, no pasa nada, hay que ser pacientes, pero también hay que ser ustedes que pacientes. A veces frío, a veces calor. Hay que ser pacientes. Y bueno, cuando yo veo eso, digo, Señor, yo quiero también ser un ejemplo de paciencia. Pero si yo para ser un ejemplo de paciencia, pues tengo que empezar a ser paciente. ¿Y cómo voy a ser paciente? Bueno, Dios va a provocar acciones, pruebas, situaciones en casa, en el trabajo, en la iglesia, que me ayuden a desarrollar la paciencia. A lo mejor tú te has preguntado, aquel hijo que tiene tu mismo carácter,
y que batallas mucho, ¿no crees que es el que Dios puso para desarrollar la paciencia? O aquel esposo necio, rebelde, Dios te lo puso para desarrollar en ti esas virtudes. O a lo mejor estás con un patrón en el trabajo en el cual dices tú, pastor, ya no lo quiero, ya me quiero salir de aquí. Pero a lo mejor Dios lo puso, así como me puso a mis chiquillos. A mis chiquillos. No, y en verdad, que después ya los ves y dices, "Ey". Pero fíjense, hermano, esos chiquitos son tan genuinos que a pesar de que ellos ni saben lo que han provocado en mi corazón, van y me abrazan. Van y se me cuelgan. Y yo, no, pues, ¿qué puedes hacer? Nada, más que aguantar vara. La paciencia de Dios. Señor, ayúdame. Bueno, seguimos. La paciencia, y con eso termino, se desarrolla a través de dos áreas importantes. La primera es el amor. Diga conmigo el amor. Pero no el amor cualquiera, sino el amor ágape. El amor que aparece en Primera de Corintios capítulo 13. Vamos allá, Primera de Corintios. Y la palabra de Dios dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y luego, fíjense, tantito de aquí. El versículo 7 es como una conclusión de lo que viene hablando de las características del amor, porque lo cierra de la siguiente manera. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, fíjense, hermano, esta parte del amor ya no me puedo regresar porque fue la primera virtud que vimos. Y se desarrolló cada uno de estas características. Y en la Biblia dice, en el versículo 8 ahí mismo de Primera de Corintios capítulo 13, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías ¿qué? Se acabarán. Y cesarán ¿qué? Las lenguas y la ciencia acabará. Es decir, hermano, los ministerios tarde o temprano cesarán. Claro, no somos cesacionistas, aquí. Pero en su momento, hermano, se terminará. Allá en el cielo, hermanos, algunos de los ministerios ya no seguirán. Hermano, las lenguas se refiere a todo, es para abarcar todos los dones. El de profecía, el de sanidad, etcétera. Somos una iglesia que cree en los dones. Y la ciencia que acabará, pero el amor, hermano, prevalecerá. Entonces, hermano, poniendo el equilibrio, ¿qué es más importante, hermano? ¿Nuestro carácter o los dones? Nuestro carácter. No estoy haciendo menos a los dones. Los dones, después de aquí brincamos a los dones. Pero, hermano, no podemos ser una iglesia llena de dones del Espíritu Santo, de oficios ministeriales, si no somos una iglesia con un carácter como el de Cristo. Amén. Si no tenemos un carácter, yo le he dicho al Señor, Señor, y perdóneme si es mi oración, no nos dejes, hermano, ver esto crecer, ver un auditorio, salones, que este lugar, si Dios nos da vida y permite que sean unos 800,000 personas, lo que sea, ¿verdad? Seamos 200. No nos permitas ir más allá si no nos enseñas carácter como iglesia. Amén. Y creo que el Señor lleva casi 3 años hablándonos de la formación de nuestro carácter. Hermano, Dios, la otra manera es el amor y a través de la oración. ¿Cuántos, hermano, somos gente de oración? Amén. La oración, hermano, es otra de las maneras en cómo vamos a desarrollar paciencia. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice la palabra:
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, ¿qué? Por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, ¿qué? Y longanimidad. Ahí está, hermanos. El apóstol Pablo dice, no ceso de orar por vosotros. No cesamos de orar para que alcancen toda paciencia. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Y vamos a la conclusión, hermanos, de este versículo. Pues cerramos, hermano, esta parte. Dios ciertamente nos ha revelado que uno de sus atributos de Él es la paciencia, ¿verdad? Como escribió David en su salmo, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmos 86:15. Bueno, hermanos, nosotros como hijos debemos de desarrollar la virtud de la paciencia. El salmista decía lo siguiente: enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. El mismo salmista que reconocía a Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia, él mismo, a ese mismo Dios en oración le decía: Señor, enséñame tu camino, enséñame a caminar en tu verdad. ¿Cuántos de nosotros posiblemente nuestra oración sea para pedir cosas? Y no es malo pedir cosas. No es malo pedir por una casa, por un carro, por un trabajo, por un mejor salario. No es malo, hermano. Lo podemos hacer. Pero ¿cuántos de nosotros dejamos a un lado las cosas materiales? Dejamos a un lado nuestro ego y le decimos: Señor, enséñame tu camino. ¿Cuántos de nosotros le decimos: Señor, dame sabiduría? Podemos tener conocimiento bíblico, pero sin la sabiduría no vamos a poder aplicar correctamente ese conocimiento. Hace unos días los servidores íbamos a un congreso con nuestros pastores Chuy y Vicky y los anfitriones, los pastores Daniel y Paola de Rubalcaba, y nos enseñaban acerca de la sabiduría, ¿verdad? Acerca de pedirle al Señor sabiduría. Y sabe, hermano, hoy pídele al Señor paciencia, pero junto con la paciencia pídele sabiduría, porque posiblemente tú conozcas lo que dice la Biblia. Posiblemente tú conoces que debemos de ser misericordiosos, debemos de ser humildes, perdonarnos los unos a los otros, pero a lo mejor te falta sabiduría para aplicar la paciencia. Y todo va de la mano. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, enséñame tu camino. Señor, andaré en tu verdad. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, si hay alguien aquí que reconoce que necesita paciencia, levante sus manos. O que a lo mejor la tenía, pero la promesa ha tardado, han venido pruebas y a lo mejor ha perdido la paciencia. A lo mejor hay padres que están pasando por una prueba con sus hijos y hoy han perdido la paciencia con ellos. Puede ser desde un pequeño de 2,
10 años hasta un joven de 20, de 30 años. A lo mejor hay esposas o esposos que han perdido la paciencia con su cónyuge. ¿Sabe, hermano? Dígale: Señor, yo necesito de esta virtud. Yo necesito, Señor, esa macrotumia, esa paciencia, ese largo temperamento. Yo necesito, Señor, esa capacidad de mantener el temperamento durante mucho tiempo. Yo necesito ser pacientes, capaces de soportar el dolor. Señor, quiero ser una persona que sea capaz de soportar el sufrimiento, el dolor, la escasez, sin quejarse. Quiero ser una persona paciente y lenta para enojarme, Señor. Ayúdame a no enojarme con mi cónyuge, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Yo quiero ser una persona paciente. Quita todo nerviosismo, quita todo desánimo, deseo de venganza, quita toda falta de perdón, Señor. Disipa el desánimo entre nosotros. Trae esperanza, Señor, alabanza. Quita el deseo de venganza y pon un deseo de amarnos los unos a los otros. Ayúdame, Señor, en casa. Ayúdame con mis hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.